Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Entrevistas Policríticas. Comenzamos con una serie de programas dentro del ámbito andaluz, de las elecciones andaluzas, en las que queremos dar cabida y dar voz, sobre todo, a partidos que de normal no lo tienen. Es el caso, por ejemplo, de hoy del partido que nos ocupa, el Partido Animalista, el partido PACMA, que si bien durante muchos años lo hemos podido escuchar, lo hemos podido votar en muchas experiencias electorales, en la actualidad, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados no ha obtenido nunca representación y por lo tanto no forma parte del Parlamento. PACMA, recordamos que a nivel nacional, por ejemplo, las elecciones del Congreso ha tenido más de 250.000 votos, que con esas cifras hay partidos que tendrían 4 o 5 escaños, que de hecho los tienen, y que PACMA en teoría, pues con otro tipo de ley podría ser que tuviera ese tipo de cifras, en este caso 4, 5 o 6 escaños a nivel nacional. Sin embargo, hablamos hoy con su candidata, hablamos hoy con el tema de las elecciones andaluzas, hablamos hoy con su candidata, que es Cristina García. Cristina, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de tenerte y sobre todo pues con ganas de conocer un poquito más sobre ti, sobre el partido animalista, el partido PACMA. Pues deciros a todos que Cristina es abogada, que se presenta en las elecciones, se presenta por Málaga y que es experta en derecho animal, ¿no es así? Sí, correcto. Pues en este caso ella tiene 35 años y bueno, ya desde 2021, desde el año pasado, eres vicepresidenta de aquí de la asociación, del partido político PACMA y también es responsable del área legal y de política. ¿Cómo ha sido un poco, antes de nada, cómo estás en PACMA? ¿Cómo llegas a PACMA? ¿Cómo es un poco tu biografía para llegar hoy a dónde estás? Pues siempre he sido una persona, bueno, se me ha inculcado desde pequeña en casa ese amor por los animales y tal, entonces ha sido algo que siempre ha estado muy presente en mi vida, pero verdaderamente nunca he tenido intereses políticos. Hubo de hecho una larga temporada en la que no votaba siquiera y bueno, pues un día de esto que buscas cómo hacer más por los animales, de qué manera te puedes involucrar un poquito más. Y se aproximaban unas elecciones, no recuerdo exactamente cuáles eran, y dije, oye, el PACMA está ahí. De repente como que se me encendió una bombilla, llevaba mucho tiempo ahí, pero nunca me había percatado. Bueno, de pequeña voté al antitaurino, el partido antitaurino, que fue como empezó el partido animalista, pero ya te digo que hubo una etapa en la que no me interesaba para nada la política y un día pues se me encendió la bombilla y ese mismo día me afilié, me apunté como voluntaria y empecé a participar. Y en cuestión de un año, pues me motivó tantísimo y me sentí tan implicada y me di cuenta, de hecho, que la política, por desgracia, aunque no estoy por vocación ni muchísimo menos, pero por desgracia es necesaria para efectuar cambios a nivel legal en todo el panorama nacional y sobre todo también por nivel local, autonómico. Y dije, bueno, pues esta es la vía que yo considero más conveniente y además considero que es la vía en la que yo mejor puedo contribuir y más puedo aportar como abogada, ¿no? Porque política al fin y al cabo va de la mano del tema legal y en cuestión de un año era coordinadora de Málaga. Estuve durante, si no recuerdo mal, 5 o 6 años de coordinadora hasta que se dio la circunstancia de presentar una nueva candidatura como junta directiva y entonces pues ya al pasar a ser vicepresidenta pues dejé la coordinación, está en manos de una compañera súper válida, Carmen Sánchez, y yo pues he asumido este nuevo papel siempre un poco movida por ese afán que tengo yo de ir poniéndome nuevos retos, de involucrarme cada vez un poquito más, cómo puedo seguir haciendo más. Y me metí en este marrón y aquí estoy ahora candidata a la Junta de Andalucía, que no sé ni, madre mía. Un marrón bonito porque se hace pues por unos ideales, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los ideales principales que defiende PACMA? Un poco para que la gente que no lo conoce. Claro, bueno, pues PACMA lleva por bandera la defensa de los animales, ¿no? Intentamos que se conciencie, ¿no? Hacemos una grandísima labor de concienciación a nivel social de la necesidad que hay urgente de respetar a los animales, de convivir con ellos, de dejar de explotarlos, ¿no? En muchos sentidos, ya sea para festejos, ya sea para el consumo, en fin, buscamos esa concienciación y sobre todo, bueno, ya sabes que la norma refleja
siempre va un poco por detrás de la evolución de la sociedad y nosotros intentamos además ejercer esa presión a nivel legal, a nivel político, para que los partidos que están en el poder, ya sea un gobierno central, un autonómico, un local, pues implanten medidas, ¿no? Y elaboren normas que reflejen esa protección hacia los animales. Además, ahora también, desde que estamos con una junta directiva, queremos hacer mucho énfasis en el tema medioambiental. Es otra cuestión que creemos que está totalmente abandonada por los otros partidos y PASMA es el partido ideal para, vaya, está siempre desde hace muchísimos años en nuestro programa medidas medioambientales y queremos ahora darle mayor visibilidad y cubrir ese vacío que no cubren otros partidos, porque al fin y al cabo, pues si no cuidamos del medio ambiente, ni las personas ni los animales, o como decimos en el mundo animalista, ni los animales humanos ni no humanos, vamos a ir a ningún lado si no cuidamos el planeta. Así que esa sería nuestra finalidad principal. Sois un partido finalista en ese sentido, pero hay un concepto que os preguntarán muchas veces y yo solo tengo que preguntar, ¿PASMA es de izquierdas o de derechas? ¿O de centro? Sí. ¿Dónde está ideológicamente? ¿Dónde lo podemos Esa pregunta cae siempre. A nosotros no nos gusta, que de hecho intentamos decirlo todo lo que podemos, no nos gusta que nos encasillen ni en la izquierda ni en la derecha. PASMA es un partido animalista, tenemos nuestra propia ideología, que es la ideología animalista, y tenemos simpatizantes, tenemos votantes de izquierda y de derecha, tenemos propuestas en nuestros programas que se podrían vincular con un lado y con otro. En fin, nosotros no nos gusta. Hay gente que nos achaca que somos muy de derecha, nunca he entendido por qué, y hay otra, pues creo que la gran mayoría, que nos vincula más con la izquierda, ¿no? La izquierda suele ser más sensible a colectivos vulnerables, tal y cual, pero no, para nada. O sea, la izquierda a día de hoy ha demostrado que no es un voto animalista, no lo tiene como prioridad en sus medidas y por lo tanto, pues de ninguna manera nos vamos a identificar con la izquierda. Sentido, cuando hablamos de izquierdas y de derechas, bueno, habrá un momento en el que os toque decidiros y definiros por alguno. Sin embargo, todavía no estáis en el Congreso de los Diputados y eso que habéis tenido, como se puede ver aquí, pues 325.000 votos, cuyos votantes no están en el Congreso, son los que yo aquí denomino votantes, los que yo denomino personalmente votantes basura, en el sentido de que su voto ha ido a la basura, que han votado a candidatos que no están en Madrid, en este caso, en el Congreso. 325.000. ¿Qué opináis de la ley electoral? Qué bien nos trata, ¿no? Sí, desde luego es una maravilla. Si no fuera por esta lamentable ley electoral, hace mucho tiempo que el Partido Animalista estaría en las instituciones. Ya no solo hablamos de unas generales, ya hablamos de municipales, de autonómicas, en fin. Siempre tenemos todos esos inconvenientes, todas esas cuestiones en contra que provocan que el Partido Animalista sea precisamente la primera fuerza extraparlamentaria en multitud de procesos electorales y somos ejemplo en clases de Derecho Constitucional y nos ponen de ejemplo en muchos ámbitos, ¿no? Cuando se habla de este tema y es verdaderamente muy injusto. A mí me parece totalmente antidemocrático que todas esas 325.000, más de 325.000 personas no tengan su representación en el Congreso. Y ya no solo supone eso, o sea, supone que los votos de esas personas no valen lo mismo que los votos de otras personas que han votado a otros partidos, a los mayoritarios, a los más grandes, ¿no? Pero es que además se nos pone un montón de trabas que nos hacen la carrera electoral aún más complicada si cabe. Tenemos que recabar avales en las generales, por ejemplo, o en las europeas o en las municipales. Tenemos que superar una barrera, un umbral, que en el caso ahora de las autonómicas será del 3% para entrar. Tenemos que luego el reparto de escaños no será tampoco equitativo. En fin, nos parece muy injusto y muy antidemocrático esta ley y de hecho, pues bueno, por ese motivo hemos entrado a colaborar en esta plataforma por un voto igual porque es muy urgente que se aborde esta cuestión.
Decíais que sois los primeros que os quedáis fuera y lo podemos ver aquí. Por ejemplo, esto sería en la provincia de Málaga, que es la provincia por la que tú te presentas. Se obtuvieron 15.000 votos. Con 15.000 votos, en este caso, no se obtiene ningún representante. ¿Qué estimaciones tenéis para, en este caso hablamos de Málaga, no de la comunidad entera? ¿Qué Sí. estimaciones tenéis para tú que te presentas por Málaga, para Málaga? Porque hablabais en algún momento de que ya teníais un 2,5, como ya podéis tener aquí, pero que poco a poco se iba subiendo y iba a subir un poquito más. Ya sabéis, vamos, pues perfectamente que para entrar, digamos, a que contabilicen tus votos, o los del partido en este caso, hace falta un mínimo de un 3% para que se contabilicen, pero claro, no solo con el 3 te Mm, aseguras de entrar, hay que tener un 7, un 8, un 9. mm. ¿Cómo os veis? ¿Cuáles son los resultados que esperáis conseguir? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Bueno, ahora mismo la verdad que estamos bastante esperanzados porque ilusionados, ¿no? Y tenemos las expectativas bien altas. De hecho, estamos trabajando muchísimo para obtener el mejor resultado posible porque precisamente las encuestas, si no recuerdo mal, la última realizada por el Centro de Estudios Andaluces, que salió hace poquito, ¿no? Los resultados de esa encuesta nos da un 2,3% y nos ubica con probabilidades de obtener un escaño incluso, ¿no? Nosotros pretendemos superarlo, por supuesto, pretendemos llegar a ese 3% y más si cabe, pues como tú bien dices, para poder entrar luego en el reparto de escaños. Es verdad que el panorama ha cambiado muchísimo y las cifras que teníamos en las últimas autonómicas, pues quizás se quedan fuera de contexto en la situación actual, ¿no? En la que, bueno, pues creo, o nuestra perspectiva, ¿no? Es que se ha perdido un poquito ya el miedo a la extrema derecha, el voto de izquierda está extremadamente diluido, creo que más que nunca, si cabe, porque ha habido esta polémica, que no sé muy bien cómo se resolverá, que si Unidas Podemos iba a entrar en coalición, que si no, tal. De hecho, bueno, volviendo al tema de la extrema derecha, acaba de salir hoy una noticia de que la señora Olona se está revisando, ¿no? De oficio por parte del ayuntamiento ese empadronamiento que ha hecho de forma cuestionable, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En fin, creo que el resto de partidos, pues ahora mismo podría no contar con la suficiente confianza y esperamos que esa gente indecisa, ¿no? Que no sabe ahora mismo muy bien en qué confiar, pues deposite la papeleta de Pasma en las urnas. Además, pues bueno, como estamos haciendo también desde que estamos como junta directiva, un trabajo muy intenso a nivel territorial, hemos creado muchos equipos, estamos haciendo una labor de denuncia brutal, ¿no? Precisamente por esa cantidad de gente que tenemos en los equipos locales y tal, pues creo que además, dicho sea de paso, que la junta directiva somos mayoría andaluces, me siento muy orgullosa, tenemos un cordobés, un sevillano, una jerezana. Yo soy de Algeciras, pero llevo en Málaga 7 años y bueno, pues somos personas que venimos de ser activistas durante muchísimos años y bueno, pues creo que contamos con la confianza de mucha gente en Andalucía que ha seguido nuestra trayectoria y eso pues ya te digo que nos hace tener todo eso en conjunto altas expectativas de cara a las elecciones andaluzas. Me alegra mucho que digas eso, lo del activismo, porque al final un poco el activismo del que venís al final pues se tiene que instaurar en los partidos, al fin y al cabo, ¿no? Para que Claro. luego sean las cosas reales. Pacma, aquí tenemos vuestra página web. Defendéis a todo tipo de animales. Cuando hablamos de animales, yo por ejemplo ahora en la feria de abril que habéis estado, pues también habéis hablado de los caballos y de tal, de las mascotas, de los gatos, etcétera. Pero ¿hay en algún momento, por ejemplo, alguien nos ha criticado el que defendáis o ataquéis tanto el mundo de los toros? En este caso en Andalucía, pues vuestro logotipo es un toro, ¿no? ¿Cómo lleváis esas críticas? ¿Cómo convencer a la gente pues de que vuestras ideas, en este caso, digamos, sean cada vez más y más aceptadas? Pues realmente, como te decía al principio, llevamos a cabo una labor de concienciación. Una persona animalista pues se encuentra en su día a día, ya no te digo que sea de Pacma, sino una persona concienciada con los animales en general, en su día a día se encuentra con que tiene que entrar a un montón de debates, que tiene que soportar críticas, risas, chistes y tal. Entonces, pues es algo que hay que ir procesando y hay que estar preparado y hay que ir evolucionando en ese tema,
pero siempre teniendo en cuenta que hay que ir sembrando semillas a tu alrededor, ¿no? Y eso, pues, en un trabajo, por ejemplo, el hecho de que, bueno, en la directiva de PASMA somos todos veganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en un entorno laboral, cuando estábamos en nuestros respectivos trabajos, pues el hecho de que tú pidas para comer un plato vegano y tal, suscita la conversación siempre. Y yo soy de la opinión de que esos temas pues hay que tratarlos de una manera didáctica, desde el respeto hacia la otra persona, comprendiendo que todos hemos pasado por un proceso, ¿no? Que todos los que somos veganos a día de hoy en su momento no lo fuimos, ha sido un proceso personal, de concienciación, de tal. Y bueno, pues yo creo que haciendo esa labor, poniendo cada uno nuestra semillita en los ámbitos en los que nos movemos, pues conseguimos grandes cambios, ¿eh? Y eso cualquier animalista te lo va a decir, porque desde el otro día que te viene una diciendo, oye, pues he dejado de comer, he reducido mi consumo de carne, o oye, voy a ir de viaje a México, ¿tú me recomiendas que nade con delfines, qué tal? En fin, la gente se empieza a cuestionar cosas que anteriormente las había normalizado, las tenía por normalizadas. Sin embargo, cuando se relaciona con un animalista, empieza a cuestionarse, empieza a darle vueltecitas, ¿no? Entonces, pues, eso es muy importante y creo que a día de hoy, te estoy hablando del tema animal, pero lo mismo pasa con el tema medioambiental, creo que la sociedad ha evolucionado en muy poco tiempo a pasos agigantados, se ha concienciado muchísimo en la pandemia. Yo creo que, bueno, la hemos tenido que sufrir por desgracia, pero de todo se puede sacar una parte positiva y creo que en este caso, o quiero creer, que ha servido de concienciación con respecto a la relación del ser humano con el planeta, con el medio ambiente y en la necesidad de respetarlo, de proteger la biodiversidad, porque si destruimos las diferentes especies de flora y fauna, pues los virus cada vez van a ser más potentes y aunque sea por puro egoísmo, deberíamos de tener un poco más de consideración hacia el planeta en el que vivimos para que al fin y al cabo, pues el que quiera ser, en este caso, mirar por su propio bien, pues no nos pillen estas cosas de una manera tan brutal, ¿no? Y creo que PASMA en este sentido pues está ahí para recabar el voto de estas personas que están en ese proceso de concienciación y que no se va a ver reflejado, no se va a sentir identificado con ningún otro partido. ¿Es PACMA entonces un voto de castigo a otros partidos o tiene su propia poder y su propia voluntad de votar a PACMA, su propio sentido? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay personas que por pura convicción, por total convicción, se siente plenamente identificado con las cuestiones que defiende PACMA, con nuestros ideales, nuestras ideologías, y lo vota porque quiere votar a PACMA. Y hay otras personas que, muchísima gente de mi entorno que me dice, oye, pues, como no me convence ninguno, pues voy a votar al PACMA. O sea, hay mucha gente así también. Entonces yo creo que reunimos gente que se encuentra en muy diversas situaciones. ¿Dónde en lo que es la comunidad autónoma os presentáis, pero en qué provincia exactamente estáis? ¿Os habéis conseguido presentar? En todas, en ¿Estáis todas. en todas al final? Sí, nos presentamos en todas las provincias andaluzas. Perfecto, perfecto. Y hablando de dónde os presentáis, pues bueno, lo que es en este caso el programa electoral que tenéis pues en este caso aquí en vuestra página web, sería este. Este es el programa que los votantes, al fin y al cabo, van a votar. ¿Podrías explicar, por ejemplo, el primero, que es el objetivo sacrificio cero? Sí, a ver, a día de hoy lo que se conoce comúnmente como las perreras, ¿vale? Que el nombre técnico pues sería pues el centro municipal de acogida de animales, zoosanitario, se llama en muchísimos municipios. Por ley, en Andalucía, transcurrido un plazo de 10 días desde que se recoge un animal en estado de abandono, puede estar perdido o puede haber sido abandonado, sencillamente, pero desde que se recoge, estos centros municipales de acogida tienen un plazo de 10 días que deben de esperar por si acaso apareciera el dueño, ¿no? En el caso de que tenga microchip, pues se le avisa y en el caso que no, pues se espera igualmente por si apareciera alguien buscándolo y acreditara ser su legítimo propietario, ¿no? Una vez transcurrido ese plazo de 10 días, pueden sacrificar. Y los criterios pues son muy ambiguos, muy generalistas, digamos que lo dejan un poco casi a discreción
del centro, que además para más INRI suelen estar gestionados por empresas privadas, se le otorga una concesión y esa empresa privada gestiona el centro y obviamente esos centros pues no suelen dudar lo más mínimo en quitarse bocas que alimentar, ¿vale? Entonces, pues, si le ocupa un espacio y un animal pues ya lleva más tiempo de la cuenta según su criterio y no sale adoptado, pues pueden optar por el sacrificio, ¿vale? Entonces es algo contra lo que queremos luchar y eso se combate desde muy diversas perspectivas. Ya no solo pues concienciando a la gente sobre la necesidad de adoptar, es decir, y eso se podría conseguir no solo con esa labor de concienciación, sino también combatiendo la compraventa de animales. Nosotros estamos absolutamente, como comprenderá, en contra de la compraventa de animales. No consideramos apropiado ni que se expongan en escaparate, ni que se críe. La cría es una de las causas de abandono principales, ¿no? Esas camadas. Entonces, optamos por la esterilización. Eso me lleva al siguiente punto. La esterilización obligatoria prácticamente erradicaría las altas cifras de abandono que tenemos en Andalucía por esas camadas indeseadas y bueno, pues en definitiva prohibiendo, por supuesto, el sacrificio en estos centros de acogida y eso es algo que trabajamos mucho, sobre todo a nivel municipal. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, la semana que viene tendré una reunión en el Rincón de la Victoria con la concejala de Sanidad porque el tema de las colonias felinas pues es muy preocupante en todos los municipios. En algunos son, por desgracia, considerados plagas y automáticamente pues capturan al mayor número de gatos posible y los sacrifican porque muchos no están sociabilizados, no son adoptables y no los van a tener ahí eternamente en una jaula, lo cual sería también terrorífico para ese animal, un animal que está acostumbrado a vivir en libertad, que lo tengan metido en una jaula, pues es un maltrato psicológico brutal. Entonces, pues esos animales son automáticamente sacrificados. Todas estas cosas hay que acabar con ellas porque es que no tienen cabida en la sociedad actual. En el tema taurino entiendo que, pues bueno, que es casi de lo principal, ¿no? Que ha sido un poco también el caballo de batalla, nunca mejor dicho, de Pac-Man en este caso. Sí, el tema taurino es, como tú dices, es una carrera de fondo con la que llevamos muchísimo tiempo trabajando y a todos los niveles, porque en primer lugar lo que sería imprescindible hacer es que se derogara la ley que declara la tauromaquia patrimonio cultural. ¿Vale? Porque esta ley lo que provoca es que las comunidades autónomas no puedan prohibirlas. Lo que hacen algunas comunidades autónomas, lo que hacen algunos municipios, sobre todo, es implantar medidas por las que no sea posible seguir celebrando festejos taurinos. En este caso, corridas de toros, ¿no? Por ejemplo, reforman la plaza de toros de manera que no cumpla con los requisitos que exige el reglamento taurino para que se celebren las corridas o dejan de renovar las concesiones con la empresa que celebra y que organiza, ¿no?, las corridas de toros. Entonces, pues bueno, los municipios, las comunidades que no quieren seguir con este tema, pues tienen que inventarse un poco la manera de saltarse ese impedimento que tienen para prohibirlas, ¿no? Entonces, pues, lo primero y fundamental sería abolir esa ley. Pero, mientras tanto, pues, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, dejar de protegerlo y dejar de fomentarlo. Y dejar de fomentarlo cortando las subvenciones, porque está claro y evidente, y las cifras lo dicen, que la tauromaquia ya no resulta rentable. Si se siguen celebrando corridas de toros es porque las ganaderías y las empresas que se dedican a su organización reciben subvenciones públicas. Si eso se corta de raíz, a la tauromaquia le quedan los días contados. Entonces, pues mientras tanto se puede prohibir, no se puede prohibir, pues por lo menos que no se lo pongan tan fácil, ¿no? Hay que dar el alegato y desde luego es un alegato muy, muy potente. Ya terminamos. El tema entonces, previsiones, ¿creéis que esta vez podéis entrar? ¿Creéis que esta vez sí que lo podéis conseguir, entrar a la Junta de Andalucía y empezar a cambiar las cosas? Lo creemos. Y además,
Precisamente, que no quiero que se me quede en el tintero, lo que decías antes de estos votos que van a la basura, es algo con lo que tenemos también que combatir en cada elección a la que nos presentamos, porque precisamente la izquierda, ¿no? Juega mucho con el lema del voto útil y lo tiene permanentemente en la boca y nos duele, la verdad, nos duele mucho y que se utilice este lema para quitarle votos a Pacma. El voto al Partido Animalista es un voto totalmente útil y ahora más aún si cabe cuando las previsiones son tan buenas para el partido, ¿no? Precisamente ahora, en estas circunstancias y en Andalucía, donde tantísima falta hace un partido animalista dentro de las instituciones, cuando más hay que votar. O sea, tenemos que superar ese 2,3% que nos dan con creces y eso solo lo vamos a conseguir si la gente llega al día de las elecciones y deposita su voto de Pacma en la urna. El voto al Partido Animalista, a mí me gusta decir que es el voto más altruista que hay, porque no votas por ti, no piensas, bueno, ¿qué me va a reportar a mí este partido? No piensas en terceros, en los animales, en el medio ambiente, en algo que no te atañe directamente, aunque por supuesto llevamos medidas para las personas, siempre llevamos un bloque de propuestas para las personas, pero el que vota Pacma normalmente va por esa necesidad que hay de proteger a los animales y a las personas y es un voto con el que luego duermes tranquilo. Pues Cristina, muchísimas gracias. Cristina García, la número 1 en este caso por el partido Pacma a las elecciones en Andalucía. Posible presidenta, no lo sabemos. En cuanto empiecen las elecciones, haga los recuentos, veremos los resultados. Y nosotros nos despedimos y le damos de nuevo las gracias al partido Pacma y a todos los partidos que están en contacto con nosotros para poder salir en próximas ediciones. Y lo dicho, cuando vengan las elecciones, cada uno que vote lo que quiera y ojalá pues su voto sea contado, porque una de las cosas que nosotros criticamos aquí es que sea un voto basura que llamamos, pero todos los votos son buenos, no hay votos basura y creemos también que con una ley electoral justa muchos partidos y muchas ideas se llevarían a cabo y en beneficio de la sociedad.